Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Ortiz y bienvenidos a un nuevo video. Hace algunos días, yo creo que ya semanas, en nuestros Facebook y en el canal de Me Ha Mentido lanzamos un corto que le pusimos por nombre Fractum. Y estaba muy contenta, estaba muy feliz de que saliera y que todo el mundo lo viera y lo compartíamos para que todos lo vieran y así. Y estaba tan a gusto y estaba tan contenta porque tenía que compartirles el hecho de que ese proceso la persona que está hablando soy yo. Es un proceso que me ha tocado vivir a mí estos últimos 6 meses. Pero para darles un poquito más de contexto, creo que no nada más tengo que hablarles de esos 6 meses, sino de estos últimos aproximadamente 6 años. Voy a tratar de hacer resumen de 5 años y medio lo más pronto que pueda para hablar de estos últimos 6 meses, que es cuando para mí ha sido más difícil. Durante toda mi vida, desde niña, desde que crecí, luché por ser esa persona fuerte, perfecta, tanto en la escuela, con mi familia, ser emocionalmente sana, espiritualmente fuerte. El ser fuerte y en todos los sentidos tenía mis defensas, mi sistema inmunológico incluso también estaba bien. Desde que yo nací yo no recuerdo haber vuelto a pisar un hospital. Lo más grave que me pasaba a mí era alguna gripa o así, pero esporádicamente, no muy seguido. Entonces se podría decir que tenía la vida perfecta. A lo mejor sí no tenía muchos lujos hablando económicamente, pero nunca me faltó nada. Y pues afortunadamente, o gracias a todo eso, no sé cómo decirlo, era muy fácil creer que sí, yo era perfecta y que mi vida era perfecta, porque todo se me daba tan fácil. O sea, no digo que no me esforzara, pero aparentemente no tenía que hacer gran cosa y siempre adjudiqué el hecho de que Dios estaba conmigo y que por eso todo era tan sencillo. Pero esto también trae consigo como el lado negativo, porque lo que era mi ego y mi empatía, o sea, mi ego estaba por las nubes y mi empatía no existía. O sea, como a Fanny le iba bien en la escuela, como Fanny no necesitaba más que ver a veces ni siquiera necesitaba que me lo explicaran a una sola vez para yo entender algo. Entonces yo no entendía cómo las personas no pueden entender después de que se les habían explicado 3, 4, 5 o más veces. O sea, yo de verdad que no entendía y me enojaba. No entendía cómo podían ser tan falsos delante de Dios las personas, porque esa Fanny de verdad trataba de hacer las cosas lo más perfectas y más religiosas posible. Era muy poco empática, era demasiado egocéntrica y creía que yo era como lo más, cuando pues no era así. Entonces siento que no hubiera habido tanto problema, pero creo que con mi insensibilidad y con mi egoísmo llegué a hacer daño a muchas personas. A lo mejor no 100% consciente y no 100% intencional, pero eso no quitaba el hecho de que pues dañé a muchas personas. Y ahorita me ponía a pensar, si yo en realidad hubiera compartido de ese Dios que tengo toda la vida creyendo desde antes, cuántas vidas no hubiera cambiado. Porque si yo era muy buena cristiana y si era perfecta, pero yo no hacía nada por cambiar la realidad de las personas, porque como mi vida estaba perfecta, no tenía que pensar ni hacer nada por las demás personas. Hace aproximadamente, que yo recuerde, 6 años, suena un montón de tiempo y al mismo tiempo suena que fue ayer cuando empezó todo esto. Dios empieza a trabajar en mí y yo les cuento, he contado esta parte del proceso y lo he contado antes a varias personas. Para mí, incluso cuando lo contaba se me hacía tonto, pero Dios empieza a decirme que mi vida no es tan perfecta como parecía. O sea, yo iba muy bien en la escuela, nunca me tuve que esforzar para sacar buenas calificaciones y de repente empiezo a reprobar una materia y luego otra. Y la primera sí fue como que, ay, no fue mi culpa, el profe, esto, lo que sea, no fui yo. La segunda llegó al punto, era de inglés, yo soy de las que siempre levantaba la mano, siempre participaba. Al final ya casi de esta clase yo no me podía parar, incluso teniendo una hoja y tratando de leerla, no podía leer lo que estaba ahí. O sea, horrible, fue una de las peores experiencias. Y o sea, de decir que eran las personas más inteligentes, no podía entenderlo, aunque me lo explicaran muchas veces, yo no lo entendía. Y como que esto dolió, pero no fue tan profundo, sino fue solo como
en la superficie, sí fue como el ego de decir no que eras perfecta, no que tú podías con todo. Entonces esa parte como que empezó a ser como en el corto, el primer como golpe, pero como que todavía estás bien, todavía estás estable, todavía no llega a capas tan profundas. Entonces era como que, ok, sí, ya entendí Dios. Lo que no quieres es que sea tan creída, tan egocéntrica. Está bien, ya voy a empezar a ayudar a las personas. Cómo ayudar a personas, les digo, incluso hacía tareas y les explicaba y creía que eso era todo. Era una persona demasiado intensa. Eh, y yo siempre he dicho que el ego ha sido una de las cosas con las que más he batallado. Porque yo entré antes a la escuela, un año antes. Entonces, yo haciendo cuentas y todo, si yo me apuraba y agarraba más materias y agarraba muchas así por semestre, yo me podía graduar de la universidad a los 20 años. Y yo no conocía, no digo que no hubiera nadie, pero de mi alrededor no había nadie que se hubiera graduado a los 20 años. Entonces, yo quería ser esa persona para poderles presumir a todos de que, no, es que yo me gradué a los 20 porque, o sea, yo entré chiquita a la escuela. Entonces, todo estaba planeado para que yo terminara y me graduara a los 20, pero ahí era otra cosa que Dios me quería enseñar y dijo, es que es a mi tiempo y no a tu tiempo. O sea, trabas y trabas y trabas para que yo no me pudiera graduar. A todos presentaban su proyecto, a lo mejor lo rechazaban una vez para ya titularse y ya, o sea, se los volvían a aceptar en la siguiente presentada. Yo lo presenté 3 veces, no me lo aceptaban, la cuarta vez presenté otro proyecto y luego después me lo aceptan, después es pandemia y el caso es de que lo que iba a terminar a los 20 años lo terminé a los 24 años, 4 años después. Ya como todo bien, hace toda mi vida así bien, como en las películas, no bien planificado porque yo sabía que quería salir y era entrar a una empresa grande donde pudiera subir rápido, o sea que hubiera muchos como puestos encima de mí para subir y ser jefa de todos y ganar mucho dinero y no sé exactamente para qué quería ganar mucho dinero, pero yo quería hacer como todo eso, tener todo eso que las personas no tienen, como en cierta forma yo ahorita creo que era pues más que para presumir, o sea, porque no había una razón más profunda. Entonces, sueños y muchas metas, pero eran sueños demasiado egoístas y sin sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que no me puedo graduar a la edad que yo quería y eso es otro golpe muy grande a mi ego. Ellos dicen, no, es que no es cuando tú quieras. Entonces, otra cosa es que todos empezaron a conseguir trabajo, todos mis compañeros empezaban a trabajar y cosas así y yo voy a mi primera entrevista porque obviamente a Fanny le iban a aceptar porque Fanny era muy inteligente, Fanny sabía todo, Fanny estaba muy preparada, estudió solo la prepa. ¿Y qué pasa? Que a Fanny le dicen que no. Entonces eso fue otro golpe a mi ego. Entonces ese año que estaba por titularme, que veía que todos se titulaban, no podía incluso verlo. Y decía, es que Fanny es una tontería, o sea, fue pandemia, obviamente se iba a retrasar todo esto, no pasa nada, pero en el interior, o sea, me dolía demasiado que no había sido como yo quería, entonces ya, o sea, ya casi al final le dije, ok, está bien, si tú no quieres que me titule, está bien, no me voy a titular, si tú no quieres o sea, o cuando tú quieras, yo ya no me voy a esforzar, ya no me voy a desgastar. Cuando yo le digo esto a Dios, dice, ok, pasa ni un mes y todos los trámites empiezan a dar así uno tras otro, uno tras otro. Dice, no, es que desde cuándo tú ya pudiste haberte titulado, pero no podía, entonces, o sea, no me decía nada. Entonces cuando yo le dije eso a Dios, así cosa tras cosa tras cosa, y en los siguientes 6 meses ya me había graduado y titulado. Y así pasó casi 2, 3 años de lo que les cuento que empezó mi proceso y se podría decir que yo llegué a un punto otra vez estable donde me veía bien, me sentía mejor y, y te sientes que a veces te sientes que eres tan perfecta y que estás tan bien con Dios o cosas así, que tú sientes que no necesitas ayuda. O sea, no dejas de ir a la iglesia, no dejas
de cumplir como con tu rol en la iglesia, pero sientes que todos los demás son los que necesitan ayuda y tú no. Entonces yo veía mucha necesidad, y no digo que no existiera esa necesidad de los jóvenes, yo veía mucha necesidad de los jóvenes porque ya poníamos nuestra doctrina y nuestros principios como nada. Entonces yo decía, pues es que hay mucha necesidad de hacer algo con ellos porque no hay casi actividades con ellos. Entonces no sé si yo quiero creer que es Dios, puso, también ya había hablado en un video hace un año de esto, pone en mi cabeza la idea de hacer un congreso. Y yo creí que solo iba a ser el congreso, iba a ser bendición para los jóvenes y a lo mejor sí iba a ser otra cosa, pero hasta ahí iba a llegar. Y yo le decía esto a mi mamá, me dice, te mentiste toda la vida porque se llama el congreso. Porque ahí fue donde empezó otra vez todo este proceso. Primero yo creo que sí les comentaba que mi hermana también entró en un proceso de cuestionarse todo lo que creíamos. Entonces, y hay muchas cosas que superaron mis expectativas y otras cosas que no era lo que yo esperaba, porque yo creía que el congreso era más para las personas que para mí, pero aquí solo era como la entrada, decirle a Dios, haz lo que tú quieras. Y hay mucha gente que podría decir, Fanny, ¿por qué no superas este congreso y por qué ya no dejas de hablar de esto? Pasé al congreso y me empecé a dar cuenta de muchas cosas que pasan en mi iglesia. Me decepcionó demasiado. No somos ni siquiera un 1% de lo que Dios esperaría que fuéramos. Me cuesta creer y darme cuenta de lo que nos hemos convertido como iglesia. En parte me hace que pues, tenga una decepción muy grande, y les digo, de eso hice un video hace un año, pero entendí también que todo lo que haces tú no lo haces por una iglesia o por personas, que siempre voy a amar mi iglesia porque ahí yo nací, ahí yo crecí, hablando de iglesia en general, no iglesia local, o sea, la denominación a la que yo pertenezco, siempre la voy a amar porque también escuchaba que si Dios te plantó en un lugar, es con un propósito y es para algo, o sea, entonces en ese sentido siempre voy a amar a mi iglesia, pero no significa que todo esté bien porque no dejamos de ser humanos. Entonces era mi lugar seguro y la iglesia era donde, aunque todo se pusiera un poquito complicado afuera, podía llegar y estar a gusto, y ahorita ya no tenía. No tenía ese lugar seguro y me hicieron dudar si todo lo que yo tenía en mi mente, todo lo que yo intentaba luchar por los jóvenes, que sentía mucho la necesidad de hacer cosas por ellos, era como de que, ¿tú quién eres para querer hacer algo? O sea, si fulanito y sutanito que deberían de hacerlo no lo hacen, ¿tú por qué tendrías que hacerlo, no? Esto y otras cosas vienen haciendo una revolución demasiado grande en mi cabeza, pero hasta este punto todavía podía como soportarlo y sobrellevarlo yo sola, porque sí dolía, y ya dolía en lugar, ya no era tan en el exterior, ya empezaba a doler y a lastimar en áreas más profundas. Había avanzado mucho porque ya no era la Fanny que era antes, que no le importaba nada. Ahora me importaban mucho las personas, pero todavía no las podía entender en un 100%. Yo todavía veía personas que lloraban, y yo decía, ¿por qué lloran? O sea, es que dejen todo en las manos de Dios y todo va a estar bien. Y, o sea, no era como que no quisiera entenderlas ni que no fuera ya empáticas con ellas, pero pues no terminaba de entenderlas. Hace poquito más de 6 meses yo le dije a mi mamá, me sentía mal físicamente, me enfermaba muy seguido. Todo el año pasado todo este año y el año pasado me enfermaba muy seguido de gripa y cosas así, coronavirus.
Pero pues nada del otro mundo. Yo le decía a mi mamá, no te preocupes, ma, mientras mi estado de ánimo esté bien, no importa que yo esté enferma, o sea, yo voy a seguir haciendo las cosas. Y recuerdo mucho que le dije eso porque no sé cuánto tiempo después de eso, siempre han dicho como que los ataques de ansiedad y todo eso, o la ansiedad es como muy humana y muy normal y que todos la tenemos. Entonces yo no digo que no la hubiera sentido antes, pero a partir de hace 6 meses me daban unos ataques de ansiedad horribles. Si ustedes me conocen, soy una persona que rara vez la vas a ver llorando, rara vez te va a contar sus problemas, porque siempre yo sentía que tenía que estar fuerte para los demás, que yo siempre tenía que ser la que yo ayudara a los demás. Yo no podía ser esa persona frágil, yo no podía ser esa... O sea, yo decía, lo que decía en el corto. Eres cristiano. ¿Cómo te puedes ver en esa condición? ¿Cómo dejaste que la tristeza y la ansiedad entraran a tu vida? Si predicas de un Dios grande y poderoso y ayudabas a las personas en esa condición, y ahora vete, estás peor tú. O sea, si tú eres cristiana y mucho tiempo yo era la que daba los consejos y yo era la que oraba por las personas, o sea, y yo decía, ¿cómo puedes ahora tú estar en esta condición? Eran tan feos, y todavía hay momentos en los que son ataques de pánico tan feos, de ansiedad tan feos, y depresión, no sé exactamente porque no he ido con un psiquiatra así para decirte específico qué es, pero me dejan totalmente inmóvil. Soy una persona muy hiperactiva que siempre está buscando qué hacer, si no sea pintar, si no es hacer esto, si no es hacer una actividad. No podía hacer absolutamente nada porque todo me paralizaba, y aparte que no me sentía bien, que ya no mi estado de ánimo no estaba bien. Me reprochaba mucho a mí misma porque yo decía, o sea, tú tienes que estar bien, la gente no te puede ver mal. ¿No crees que seas eso? Una persona tan mala y egoísta. Y tratas de unirte nuevamente para que nadie te vea. Tú eres una cristiana, si tú dices que tu Dios es grande y poderoso, o sea, como tú, Fanny, vas a estar así, o sea, que mi hermana puede estar mal y no hay problema, tu mamá puede estar mal y no hay problema. Cualquier persona puede estar mal y no va a haber problema, pero tú no puedes estar mal. Y claro que muy probablemente era más mi ego hablando de que el exponerte y verte vulnerable no es tan fácil. Esto que les estoy contando no se lo he contado más que mi papá, mi mamá y mi hermana saben de esto. Yo no quería hacer este video porque era ponerme mi parte más vulnerable. En el video de Fractum, que sí es que a veces, para empezar, yo creía que los procesos eran rápidos, ¿no? O sea, bueno, no rápidos, pero no sé qué se sentían tan largos. Son 6 años que Dios ha estado trabajando conmigo, que al principio no dolía tanto, pero estos últimos 6 meses, literal como se ve en el video, siento que Dios vino y así rompió como cada área de mi vida y me dijo, es que no, o sea, no tienes por qué intentar, porque nunca lo vas a hacer, nunca no tienes que intentar ser perfecta, no tienes que intentar arreglar todo porque no es tu trabajo. Y no significa que no tenga que ayudar a las personas, pero no tengo, o sea, está bien no estar bien. Y conozco la Biblia de toda la vida y una de las historias que más me sorprendía y que he leído, bueno, que he como revisitado muchas veces, es la historia de Elías. O sea, que cuando él no se sintió bien, Dios no le dijo que no eres mi hijo, levántate o cosas así, dice que lo dejó descansar
y le mandaba de comer, o sea, y le dijo como descansa, toma fuerzas y cuando estés bien vas a volver a salir. Que aún estoy en el proceso, todavía no te puedo decir, ya terminó este proceso y ya estoy al 100 y ya estoy perfecta porque no ha terminado y espero que no falte mucho porque de verdad duele demasiado y son cosas que muy pocas personas, o sea, que si no lo están viviendo, no van a entender lo que es no tener ganas de hacer absolutamente nada, tener que te dé miedo incluso salir de tu casa. No lo van a entender, pero como también decía en el video, estoy entendiendo que mi Dios es más grande que todo eso, todo esto que me está permitiendo vivir, sentir, porque a veces es otra cosa. Yo antes sí vivía y aparentemente sí era feliz, pero había muchas cosas que no estaba sintiendo, que en realidad no estaba viviendo. A partir de todo este proceso siento que duele demasiado, pero todo lo estoy viviendo, todo lo estoy sintiendo por primera vez. Entonces literalmente está destruyendo toda la Fanny de antes, la está quebrando así en pedacitos. Y hay momentos que sientes que, pero todo esto es necesario para que crezcas, para que Dios haga a esa persona que tenía esperada para ti, no a esa Fanny egoísta y egocéntrica y que se creía perfecta, porque si algo sé hoy que no soy es ser perfecta. Tengo muchas debilidades, sí he aprendido muchas cosas. Y como les decía, siento que estos son uno de los puntos más difíciles porque ya quieres renunciar y quieres volver a lo que eras antes, a donde estabas antes, porque ahí no dolía y porque ahí aparentemente estabas también con Dios, pero no es cierto. Pero para transformar algo hay que destruirlo todo para que se pueda crear algo nuevo. Les digo, debatía mucho si hacer este video o no. No tengo como les decía también en corto, un final feliz para decirte, es que así va a pasar, pero sigue creyendo en Dios, sigue confiando en Dios. Algo que estoy segura es que cada paso y cada situación, por más difícil y más dolorosa que esté, el que nunca va a estar, o sea, nunca te va a dejar es Dios. A veces crees que no hay nadie, háblalo. No, por mi egocentrismo y por así quería llevar esta carga yo sola, digamos, ya no podía. Entonces lo que hice fue hablarlo con mi familia, ellos me están ayudando a orar, ellos me están, cuando me siento más desesperada así, son los que están conmigo. Busca a alguien que sea de tu confianza para que te ayude a orar y estar ahí contigo en estos momentos, porque va a pasar, es un proceso, no es para toda la vida. Si no tienes a nadie, puedes contar conmigo, puedes mandarme un mensaje, puedes hablarme. Sigue creyendo. Pon tu mirada en Dios. Yo sé que es algo que muchas veces dicen, porque todo lo que está alrededor, todas las personas que están a tu alrededor te podrán decepcionar, te podrán fallar, pero Dios es el que siempre va a estar ahí para ti. Pues no tengo más que decirte más que aférrate a Dios, a que Dios va a terminar su obra en ti. Aguanta aunque en este momento te esté doliendo porque no quieres regresar a donde estabas antes. Hay que terminar el proceso y te prometo que cuando sienta que ya terminó al menos este proceso, te voy a contar todo lo que siento que cambió en mi vida. Perfectos nunca vamos a ser. Estar triste y estar deprimido y no significa que esté exactamente lejos de Dios. O sea, Dios ahí va a estar contigo, a tu lado, dándote el tiempo y dándote las fuerzas para pasar por esto. Espero ver eso en lo que Dios te va a convertir o en lo que te vas a transformar después de haber pasado por este proceso, aunque duela mucho.
proceso. Estoy tratando de dejarme hacer de nuevo. Hay tantas cosas que he aprendido en este proceso y muchas otras que me faltan, otras que tengo que dejar ir. Mi orgullo, mi vanidad, mi ego, mi falta de obediencia. El que no me importe que me digan loco o religioso. El proceso duele y duele demasiado, pero Dios solo quiere verte crecer, tenerte más cerca de Él, estar con Él y prepararte para lo nuevo que vendrá en tu vida. Quisiera decirte o darte un final a esta historia, pero aún no lo tengo. Pero estoy entendiendo que mi Dios es más grande que mis miedos, que mis dificultades, más grande que mi ansiedad y que todo está bajo su control, porque Él me sigue esperando con los brazos abiertos.